protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete, 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. El ex Procurador General del Estado, el jurista doctor Gustavo Medina, el ex Contralor del Estado, ex miembro de la Comisión Anticorrupción, doctor Marcelo Merlo, y el periodista José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. Bienvenidos. El tema: ¿qué pasa con la fiscalización en la Asamblea Nacional? Como bien señalaba ayer el portal digital Cuatro Pelagatos, el correísmo ya no disimula su voracidad. Quieren dejar, por arte de magia, quieren dejar los juicios que ellos dijeron estaban debidamente sustentados contra el Contralor del Estado, igual contra el Procurador del Estado, a quien lo calificaron ellos de ser el abogado de las transnacionales. ¿Por qué? Porque él no pudo ayudarles, entre comillas, cuando cometieron en el gobierno del correísmo los errores que determinó las demandas y ganar en tribunales internacionales empresas como Burlington, Perenco, antes Oxy, todos los errores crasos cometidos en el gobierno de Correa. Ahora resulta, como ayer dijeron en la Comisión de Fiscalización, que hay que dejar de lado el juicio contra el Contralor, igual contra el Procurador, e incluso invocaron a Pachacuti el juicio contra el CNE, que dejen de lado para ir por lo que quieren, controlar, perdón la redundancia, controlar el ente nominador de los organismos de control, es decir, ir al corazón de esto que se puso en la Constitución de Montecristi para manipular a todos los organismos de control. Doctor Gustavo Medina, bienvenido. ¿Cómo enfrentar este momento cuando quieren ir de frente con voracidad por el Consejo de Participación Ciudadana? Incluso ni siquiera enjuician a todos los miembros, a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, sino a la mayoría, nada más, a la mayoría, para tomarse el organismo que no ha servido sino para los apetitos politiqueros de estos señores. Doctor Medina, ¿cómo enfrentar esto? Buen día. Buenos días. Gracias por la invitación, Miguel. Un placer compartir este espacio con tan distinguidos contertulios. Un saludo a quienes nos escuchan. El llamado neoconstitucionalismo no pudo prescindir de conceptos esenciales de la juridicidad. Entre esos conceptos está la división del mundo jurídico en 2 grandes sectores: el derecho público y el derecho privado. En cada uno de estos sectores operan principios fundamentales distintos. En el derecho público es esencial el principio de la legalidad, que consiste en que las instituciones públicas y los servidores públicos no pueden hacer sino aquello que está expresamente establecido en la Constitución y en la ley. En la Constitución de Montecristi, artículo 226, no pudieron dejar de consignar este fundamental principio, que por razones de tiempo simplemente voy a recurrir a mi memoria. Señala esta disposición que las instituciones del sector público y los servidores públicos únicamente, solamente
podrán realizar aquello que está previsto, establecido en la Constitución y en la ley. Y la transgresión de este principio fundamental afecta a un derecho esencial que se llama de la seguridad jurídica, que también tuvieron que consignarlo en la Constitución de Montecristi, artículo 82, y que consiste en que hay que respetar la Constitución, que deben existir leyes previas y claras y cumplidas por las autoridades. No pueden naturalmente los asambleístas alianar estas normas constitucionales creadas por ellos mismos, porque tienen que diferenciar el derecho público del derecho privado, en el que opera un principio diferente. Se entiende permitido todo aquello que no está prohibido por la ley. En lo que concierne al llamado retiro, que jurídicamente se llama desistimiento, tienen que recordar los asambleístas que en materia procesal penal existe la posibilidad de que el acusador desista o retire la acusación, cumpliendo ciertas exigencias legales. En el procedimiento civil existe la posibilidad de que el demandante retire la demanda cumpliendo ciertas exigencias legales. Pero en el procedimiento parlamentario, específicamente de juicio político, no hay norma alguna que se refiera al retiro o desistimiento de la solicitud de enjuiciamiento a determinados funcionarios. De modo que, presentada la solicitud de enjuiciamiento político, admitido calificada esta por el Consejo de Administración Legislativa, necesariamente esa solicitud debe pasar por la Comisión de Fiscalización, y con el informe de esta comisión, ya sea que se haya resuelto archivar la solicitud o que recomiende el enjuiciamiento político, la petición tiene que llegar al pleno de la asamblea. Los asambleístas, por lo menos, deberían conocer estos elementales principios de la seguridad, precisamente porque se violentan estos principios, es que se ha degradado la política, se han desprestigiado los políticos y lamentablemente se han desprestigiado las instituciones públicas. Muy clara la explicación del ex procurador del Estado, el doctor Gustavo Medina López. Quisiera saludar al doctor Marcelo Melo Jaramillo, ex contralor, ex miembro de la Comisión Anticorrupción. Bueno, ¿cómo ve esta situación, estos acomodos, esta voracidad para dejar lo que ellos decían que estaba debidamente sustentado, juicios políticos al contralor encargado, al procurador del Estado, y ahora resulta que quieren desvanecer eso con facilidad, con una simple solicitud, y dar paso a lo que ambicionan, el juicio contra la mayoría, ni siquiera contra todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Buen día, doctor Marcelo Merlo. Bien, mientras restablecemos la comunicación, queremos dar la bienvenida a José Hernández y partir de este análisis que publicara este jueves el portal digital Cuatro Pelagatos con la autoría de Martín Pallares. El correísmo ya no disimula su voracidad. José, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días también al doctor Medina, a Marcelo, si está por ahí, y a todos los oyentes y personas que nos siguen.
Gracias por la invitación, Miguel. Sí, yo retomo de lo que decía el doctor Medina, que ellos deberían conocer, claro que conocen y claro que violentan los principios de legalidad. Por supuesto, esto no les interesa. Ellos, recordemos, Miguel, que en este proceso la Asamblea ya pidió al procurador o su punto de vista, y el procurador ya dijo que en efecto el Pleno no puede arrogarse funciones que tiene establecidas el CAL. Y eso significa que si los juicios fueron calificados, pues esos procesos tienen que seguir. Y la voracidad para las personas que tienen la gentileza de escucharnos estriba precisamente en eso, incluso en las formas, Miguel, que es lo que está planteando en la nota Martín Payares, Cuatro Pelagatos, es precisamente solo recoger lo que ocurrió ayer, es decir, esta suerte de presión ya física, ¿no? Porque recordemos, para las personas que tal vez no lo sepan, que ayer 25 diputados de UNES fueron a la Comisión de Fiscalización, y las fotos se ven, no cabe ya nadie en ese espacio, rodeando físicamente a la comisión para presionarla para que retiren los juicios y que puedan absolutamente priorizar el único que les interesa. Y claro, cualquier persona con dos dedos de frente, cualquier persona dice, bueno, pero si había una urgencia extraordinaria, no de hacer juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero si había en otro sector una urgencia extraordinaria en hacerle juicio político al Contralor, ¿no? Y en esos momentos, y al Procurador también, y en esos momentos en que se plantearon esos juicios, pues salían los diputados de los bloques o correístas o algunos de Pachacutic, o incluso algunos o los social cristianos representados en ruedas de prensa, donde estuvieron los tres bloques o los tres sectores estuvieron reunidos, a decirle al país lo importantísimo que era hacer esta fiscalización. Ahora de pronto, ¿no? Ya no es importante, ya no son importantes esos juicios, es decir, los pueden retirar, ¿no? Es lo que quieren. ¿Para qué? Entonces, claro, ahí viene la pregunta, ¿no es cierto?, que cualquier ciudadano debe hacerse. O sea, ¿por qué quieren retirar los juicios que eran, a sus ojos, ¿no?, de una importancia y de una urgencia absoluta, y cuando en este momento ya eso no interesa, y que lo que interesa es, ¿no es cierto?, que entre el juicio a la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Entonces estoy tratando de hilvanar para que las personas sigan el proceso, es decir, ¿por qué es importante coger ahora, ir al juicio de los 4 miembros? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nunca fue importante, Miguel? ¿Por qué nunca fue importante hacer ni siquiera un llamado de atención al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando lo dirigía Sofía Almeida, que es la sobrina de Luis Almeida, y Luis Almeida es del Partido Social Cristiano? ¿Por qué no era tan importante? Cuando todo el mundo sabía que el papá de Sofía Almeida y el tío, que es Luis Almeida, estaban metidos ahí haciendo lo que podían, ¿no? Y para precisamente seguir manteniendo la mayoría que ellos tenían. Desapareció esa mayoría y de golpe y porrazo, ahora dicen, pero a ver, estos no han hecho nada. Estos están creando una conmoción nacional porque no han elegido autoridad. Estos, que son los últimos que están ahí, o los 4 que eran de ellos y estaban ahí. Entonces, claro, ahí hay que hilvanar para que se entienda, porque, a ver, cualquiera dice, pero por supuesto, si no han elegido Contralor, autoridades, pues ¿qué han estado haciendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No, pero eso estaba dirigido por ellos, y por supuesto que ese momento eso no importaba, ni la urgencia, ni nombrar las autoridades. Estaban seguros que iban a nombrar autoridades de bolsillo para el correísmo, el Partido Social Cristiano, y también para el ala esta de Pachacuti del señor Isa. Entonces,
Miguel, ahora está muy importante eso. Bien, bueno, hay que rematar esto diciendo que eso es muy importante porque, por supuesto, si hay muerte cruzada, si hubiese muerte cruzada por parte del decreto, si esto lo decretara el señor presidente de la República, entonces lo que quieren dejar es ya establecida una nueva mayoría, es decir, la anterior, porque recuerda, Miguel, que hubo dos cosas, hubo dos juicios que entraron para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Un juicio para hacerle juicio a 4 miembros, que son los que están ahora, y un juicio para hacerle juicio a y un pedido para hacerle juicio a los 7 miembros. Bueno, en cualquier parte hubieran dicho, bueno, pues si es lo mismo, juntemos. No. Ellos no quieren juntar, quieren hacer el de los 4. Esa es una nueva irregularidad. Entonces, Miguel, está claro, me parece, para los que hubieran dudado, para los que hayan visto al señor Nebot salir a Ecoavisa a decir, pero ¿de qué se inquietan? Si eso lo que está pasando ahí es totalmente normal. De pronto, entonces, todas estas urgencias, todas estas manipulaciones, todas estas presiones, toda esta voracidad que se nota hasta yendo a la Comisión de Fiscalización a presionar a Villavicencio y a los otros miembros para que les suspendan los juicios anteriores y pongan de una urgencia. ¿Por qué, Miguel? Última respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente el procedimiento o el rumor, o vamos a entender el rumor, porque todavía no es un hecho, que el presidente de la República pudiera decretar la muerte cruzada, les ha hecho pensar que es urgente entonces que dejen instalado una nueva mayoría favorable al correísmo, al nebotismo y a esta ala de Pachacute, favorable para que elijan autoridades de bolsillo, a pesar de que el país pudiera ir a nuevas elecciones. José, es decir, tomarse el control de los organismos de control, en definitiva, ¿qué es lo que quieren? Exactamente eso, es decir, ya, Miguel, recordemos que en este juego de dominó que había, ¿no es cierto? Y había esta imagen del efecto dominó, que es poner las piezas del dominó paraditas, no unas al lado de otro, tumbar la primera y después se caen todas. Bien, en ese juego de dominó, lo que había, Miguel, es que la primera pieza para ellos era la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero claro, tumbar a la presidenta de la Asamblea Nacional en este momento no es tan importante. ¿Por qué? Porque si vamos a la muerte cruzada, pues la presidenta no solo se cae ella, se cae toda la Asamblea y por supuesto también el señor presidente de la República tendrá que ir a nuevas elecciones. Entonces ya no es importante. Entonces fíjate, y yo creo que esto es importante para las personas que nos escuchan, para que vean cómo las maniobras que están ocurriendo son y tienen su sentido. ¿Por qué? Porque claro, hay muchas personas que podrían decir, bueno, pero eso son movidas internas de la Asamblea. Y claro, a la luz de los graves problemas del país, por supuesto que lo que estamos hablando es totalmente secundario, pero secundario para los ciudadanos que están pensando que los problemas urgentes del país son la pobreza, el empleo, la producción, la inversión, la lucha contra la inseguridad, los tratados de libre comercio, porque el país tiene, y también, Miguel, el narcotráfico, y también ahora los efectos que vamos a tener por la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces, si vemos los factores adversos para el país, pues son un montón, y de qué porte. Frente a estas movidas absolutamente increíbles que están haciendo los asambleístas, pues por supuesto no tiene relación, pero en el interior del juego, este juego mezquino, chiquito, ¿no? Que se trata de controlar. ¿Qué es lo que van a controlar? Precisamente al contralor, que es el que... ¿Y por qué es tan importante el contralor? Yo estoy tratando de ser muy pedagógico para hilvanar, porque al fin y al cabo hay que unir todas esas piezas que parecen tan separadas. Bien, ¿por qué el señor contralor? Porque es el que audita las cuentas. Él es el que mira los contratos, él es el que eventualmente dice, pero aquí esto no cuadra, esto no se podía hacer.
aquí hay un sobreprecio, aquí qué pasó. Bueno, él es el que audita eso. Entonces es muy importante desaparecer ese personaje y poner uno de bolsillo que ojalá sea ciego y que sea sordo, ¿no? Entonces al contralor, al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que instruye todos los casos, ¿no?, donde se ha visto que ha habido absolutamente irregularidades, ilegalidades y delitos, ¿no? Y entonces ese fiscal que pondrían, en vez de la señora Diana Salazar, pues sería otro fiscal de bolsillo. Y Miguel, ahí se puede ir prolongando. Por eso es que en tu pregunta tú decías, ¿por qué quieren controlar los organismos de control? Precisamente por eso, para poner jueces, porque al fin y al cabo las personas, los funcionarios que van a los organismos de control terminan siendo una suerte de jueces, son los que miran y los que dicen esto está bien, esto no está bien, etcétera, esto es legal, esto no lo es. Bueno, precisamente es para obtener, Miguel, poder jugar en un terreno sin fronteras, porque es el terreno de ellos, donde la legalidad no cuenta y que no haya árbitro, que no haya nadie que les diga que eso es ilegal. Entonces, por eso es que necesitan los organismos de control. Bienvenido al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, es Contralor del Estado. Doctor Merlo, ¿cómo ve este momento con estas acciones que se pretenden llevar a cabo en la Asamblea Nacional en los procesos de fiscalización? Hoy apuntan a tomarse urgentemente el Consejo de Participación Ciudadana, ese mamotreto que ha sido cuestionado en el país. Doctor Merlo, buen día. Buen día, licenciado Herbaenea, qué gusto compartir, y perdone que no está funcionando correctamente el Zoom en mi teléfono acá, con José Hernández y con Gustavo Medina. Bueno, yo creo que el tema ha sido evaluado, discutido y analizado a lo largo de los últimos 2 meses en una forma tan amplia que ya no caben más comentarios que no sean los siguientes. Primero, concuerdo con el doctor Medina, Gustavo, en la parte medular del mandato de la Constitución. Nosotros en el Ecuador nos regimos por un sistema organicista. Lo que existe son órganos de poder. Y estos órganos de poder tienen atribuciones definidas que no pueden ser violentadas de ninguna manera. Entonces, aquí viene el tema. La Asamblea Nacional, no sé con qué criterio o bajo qué pretexto, pretende hacer cosas que les están totalmente vedadas. Parece que no han leído la norma constitucional respecto a cómo funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me explico. Según la Constitución, ese consejo, no me refiero a la función de transparencia y control social. Hablemos del consejo integrado por 7 miembros, están sometidos a juicio político. Dice la Constitución, norma de derecho público que no puede ser de ninguna manera violentada. Al someterse a juicio político pueden ser destituidos todos los miembros de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La función de transparencia, aclaremos previamente, la función de transparencia está constituida o organizada por el Consejo de Participación, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y los superintendentes. Bien, hablamos entonces de alrededor, si 7 son los del Consejo, hablamos el Contralor 8, el Defensor del Pueblo 9 y la superintendencia, dice la Constitución. Puede ser hasta hay 4, son 13 miembros los del Consejo de Participación Ciudadana y los de la función de transparencia. Los miembros de la función de transparencia, es decir, estos 7, ¿no?, estos 14, desde luego pueden ser sometidos a juicio político, y en cuanto a los miembros del Consejo se establece que si por razones de un juicio político
fuesen destituidos, la Asamblea no puede designar su reemplazo. Por eso me permito hacer la reflexión, también compartiendo con José Hernández esta preocupación. Están jugando con fuego, no sé de qué trata, porque en el hipotético caso de que prospere la tesis de interpelar y destituir a los 4 o a los 7, porque hay 2 tesis, miembros del Consejo, simplemente la Asamblea no los puede reemplazar. Y entonces, ¿a dónde vamos con este concepto? Yo sostengo una tesis y quisiera que tal vez... Doctor Marcelo Melo, quisiera hacerle solo un apunte. Cuando han salido miembros del Consejo de Participación en la estructura ya de elección popular, hay un banco del puntaje en el que quedaron y ellos pudieran hacer el cálculo, destituyen a los 4, restituyen o siguen los 3 identificados con el correísmo y simplemente logran uno más y vuelven a ser una mayoría y vuelven a tomarse el control para hacer lo que les dé la gana en ese consejo. No importa lo que venga, cambian los concursos y nombran a dedo lo que ellos desean, doctor Merlo. Sí, bueno, buena reflexión, pero por otro lado no olvidemos que si fueran destituidos hay unos alternos. Ajá. Y esos alternos tendrían que reemplazar a los principales que han sido destituidos. En este caso el único problema habría con Ulloa, que ya funciona como alterno y como tal ya no hay otro alterno, pero todos tienen alterno, ¿no? Todos tienen alterno y por lo mismo por ahí no es la salida. Pero buena reflexión, señora Enera, esta. Pero de todas maneras no olvidemos, aunque tratasen de tomarse consejo en esa forma alevosa, yo diría, tendría que seguir un procedimiento que tomaría ya, se dice, concurso y todo lo demás, 6 meses. Y de esa manera, pues ya todas las instituciones van a tener que seguir en función prorrogada, que es preferible lo que está ocurriendo en este momento con el defensor del pueblo. Fue destituido y tenemos a una defensora del pueblo, porque en el sistema organicista lo que existe es el órgano de poder, es decir, la entidad sigue funcionando. La Contraloría puede tener, que le hubiesen destituido al actual Contralor, todavía hay la posibilidad de que se siga, mientras no se designe al titular nuevo, siga un subrogante, uno más. Pero yo quería hacer una reflexión. Se viene comentando, a ver, la muerte cruzada, yo sinceramente creo que no le conviene al presidente de la República. Personalmente creo que no le conviene al país una muerte cruzada, porque en definitiva se pierde la posibilidad de que el gobierno actual pues culmine su periodo haciendo lo que debe hacer. Para eso se ha elegido a Guillermo Lazo, para que haga lo que debe hacer. Ahora bien, nosotros tenemos una serie de criterios respecto a qué debe hacer o qué debería hacer este alto presidente de la República. Hay que cambiar la Constitución, como es obvio. Hay que reformar la Constitución. Y la Constitución se reforma de 3 maneras. Claro. ¿Y cuál sería el camino para eso, doctor Merlo? Yo sostengo en que habría, y por eso quería que Gustavo nos dé un poquito de luz como constitucionalista, no se ha tratado de ver la posibilidad, que es mucho más rápido, de aplicar el artículo 441, no el 442. El 442 es una reforma parcial, que puede ser tan amplia, insisto, que puede cambiar como está propuesto ahora, como el dictamen de la doctora Carmen Corral Ponce,
está aceptada ya que se haga una reforma parcial bien amplia, cambiando la estructura prácticamente del Estado, en el sentido de que habría 2 cámaras, etcétera, etcétera, requisitos nuevos para ser legislador, plazos más amplios, atribuciones diferentes. Hay un dictamen muy puntual. Pero habría que explorar si, no porque hay un precedente nefasto, pero pasó. ¿Qué ocurrió en el año 2013? En el año 2013 se acudió a una enmienda constitucional. Y esa enmienda constitucional, amparada en el artículo 441, fue propuesta en ese caso por la tercera parte de los asambleístas de esa época, lideradas por la señora Rivadeneira. Y esa enmienda constitucional, que en el caso de proponerla la Asamblea, necesitaba 2 debates. El uno después, el uno de inmediato, y el otro un año después. Desde luego, previo análisis de la Corte Constitucional de que era procedente. Entonces, hay un precedente que, aunque sea nefasto, dio lugar a que mediante una enmienda se pretendía reformar, entre otros, un artículo vital, que era la reelección del presidente, para cambiar lo que estaba en la Constitución, como está ahora, como ha quedado, que solo puede ser reelegido por una vez. Aquí querían eliminar eso para que pueda ser reelegido el señor Correa permanentemente. Bien. Entonces, ¿por qué no exploramos? Porque cuando uno lo lee detenidamente este artículo, dice: la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará mediante el referéndum solicitado por la presidencia o presidente de la República o por la ciudadanía, etcétera. Y en ese caso, el referéndum es inmediato. Ahora bien, cuando uno va al índice de la Constitución, precisamente el espíritu de Montecristi fue referirse. El título primero habla de los elementos constitutivos del Estado. La enmienda no puede cambiar los elementos constitutivos del Estado. Tampoco puede cambiar el título segundo, que son los derechos, ¿no? El título segundo habla de los derechos. Y el título tercero habla de las garantías constitucionales. La enmienda que proponga el presidente de la República no cambia absolutamente nada de eso, porque está, repito, en la Constitución desarrollado. El título primero tiene 2 capítulos, el título segundo de los derechos tiene varios capítulos, y el título tercero de las garantías tiene asimismo varios capítulos. Ya, por lo que señala usted, doctor Melo, a ver, para la visión del jurista doctor Gustavo Medina, ¿es viable para salir el tema de fondo, esto del Consejo de Participación Ciudadana, la enmienda constitucional de uno o varios artículos, como dice el 441, mediante referéndum? ¿Cuánto podría cambiar esto sin reformar la estructura del Estado, como dice este candado que puso el correísmo? Creo que hay que relevar que los constituyentes de Montecristi se empeñaron en crear una estructura jurídica de tal manera compleja que, a mi juicio, casi hace imposible la reforma o el cambio de la Constitución. Candados con altísima seguridad dejaron poniendo en la Constitución, a menos que ocurran momentos políticos como los que ha señalado
Marcelo hace un instante. Pero es que la Constitución no tiene que cambiarse según las conveniencias del caudillo de turno, sino según las conveniencias del pueblo ecuatoriano. De ahí creo que el gobierno nacional debe meditar en la necesidad de plantear una consulta popular que permita este cambio constitucional, que ojalá con la renovación de la Corte Constitucional haya la posibilidad de viabilizar esa consulta con ese propósito, porque va resultando invivible la realidad nacional al amparo, entre comillas, de una constitución política que no expresa el sentimiento nacional, que no expresa la conciencia jurídica del país y que ciertamente hay que cambiarla, pero vuelvo a repetir, en circunstancias en las que dejaron una estructura jurídica tan compleja para impedir precisamente esos cambios. Hay que recordar que con hasta falta de sentido común dijeron que esta Constitución duraría 300 años. Ellos mismos, los autores de la Constitución, luego de poquísimo tiempo, 2 o 3 años del principio de vigencia de ella, ya plantearon reformas, lo que quiere decir que esa creación jurídica extraordinaria, entre comillas, no corresponde a las necesidades del país. Doctor Gustavo Medina, ya, si bien esto va a tomar tiempo, se ha hablado de la consulta popular, la muerte cruzada, usted propone la consulta popular. ¿Qué hacer este momento frente a esta ambición, esta voracidad del correísmo de tratar de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana? Nada hasta la consulta, dejar que hagan lo que les dé la gana si mantienen una mayoría. Yo creo que frente a la desvergüenza en la transgresión de normas constitucionales en forma realmente repetida, va a corresponderle a la Corte Nacional entrar también a conocer la actuación de la Asamblea Nacional en este llamado juicio político, porque ese juicio político no es sino un acto administrativo de esa asamblea y a mi juicio puede ser susceptible de análisis y pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si esto no es posible, estaríamos bajo el imperio de la desvergüenza. José Hernández, se ha planteado consulta popular, pero lo que urge es esta acción que camina desde el correísmo para la toma de los organismos de control. ¿Puede la Corte Constitucional, cree que debiera actuar para parar de alguna manera estas acciones inconstitucionales que vienen practicando la mayoría de la Asamblea? A ver, Miguel, a mí me parece que aquí hay dos temas. Uno son los temas doctrinarios, ¿no? Y eso son respetables. Y otra cosa es la realidad real de lo que está ocurriendo. Y eso se llama una realidad política. Y la política, lamentablemente, en el país, y eso no lo tenemos que ni siquiera andar averiguando. Eso lo vimos durante años, ¿no? Y lo estamos viendo de nuevo en las actuaciones políticas de los correístas, por ejemplo, ¿no? Pues las realidades políticas es la traducción en la realidad de lo que es los hechos cumplidos. Es decir, ellos crean hechos, eso cambia la realidad, y cuando vayamos a mirar qué decía la Constitución y la ley,
pues ya los hechos estarán cumplidos. Entonces aquí me parece que hay dos temas y dos tiempos, ¿no? Uno son los procedimientos, ir a la Corte Constitucional. Bueno, ¿cuánto tardará aquello? ¿No? Ir a un referendo, o sea, ¿eso tardará cuánto? Es decir, hay que calificar aquello, hacer que el CNE, ¿cuántos meses? ¿No? Vamos a ponerle 6 para ser generosos. Y en esos 6 meses, ¿qué pasa con el país? Lo que estamos viendo en la Asamblea es un tema de días, Miguel. No es un tema de meses y no es un tema doctrinario. Ellos saben que están violentando los procedimientos, lo saben, pero lo están haciendo. Entonces, ante eso, recurrir a organismos como la Corte Constitucional, la Corte Nacional, yo entiendo eso, pero esa no es la realidad política. La realidad política es cumplir, hacer, producir hechos. Y cuando se producen hechos, bueno, con el tiempo nos preguntaremos si eso fue legal, no fue legal, y hasta que la Corte Constitucional saque un fallo o la Corte Nacional saque otro fallo, pues ya los hechos estarán cumplidos. Entonces, a mí me parece que aquí hay dos realidades, reitero, y una es la realidad política. Frente a la realidad política hay que tener, en este momento, hay que tener respuestas políticas. No podemos derivar esto ni hacia la jurisprudencia, ni hacia temas de referendo. Lo que puede haber, lo que debería haber, es que si con la muerte cruzada, por ejemplo, mecanismo absolutamente constitucional que el presidente de la República puede absolutamente utilizar, ¿no? Si el presidente pudiera acompañar esas nuevas elecciones, por ejemplo, con una consulta popular, ¿no? O hacer la consulta, hacerla concomitante, digamos, pues eso significaría que podríamos eventualmente tener dos reflexiones en el país. Una es si efectivamente Guillermo Lasso merece volver a estar en la presidencia de la República, y me parece, Miguel, que aquellos que dicen que el presidente no tiene oportunidad de volver, me parece que hacen análisis muy chatos por realidades muy concretas. El presidente, que alguien nos diga en este momento dónde hay otro líder nacional, dónde hay otra figura nacional, ¿no? Dónde hay otro presidente que puede mostrar realidades de hechos y una decencia en el ejercicio del poder, como ha habido en este gobierno ya casi 10 meses. Entonces, me parece que es arriesgado, por supuesto, pero no es arriesgado quedarnos como estamos. No es arriesgado, no hay una inestabilidad absoluta en que se está metiendo el modelo correísta de nuevo en los organismos de control, y que lo que están tratando de hacer es tener un presidente zombie en la presidencia de la República, un presidente zombie que podrá hacer. Cuando Marcelo dice que el presidente debe hacer lo que tiene que hacer, bueno, yo entiendo y respeto. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Con quién lo va a hacer? A ver, hagamos la cuenta. La ley tributaria se cayó. No, la ley de inversiones se va a caer. No pasó la ley de educación superior. No pasó la ley de comunicación. No ha pasado, y no, el presidente no ha enviado una ley laboral, Miguel, porque sabe, ya lo han dicho en forma absolutamente reiterada las bancadas que están allí, que no van a votar por una nueva, digamos, un nuevo código laboral que estaría paralelo al anterior, que el presidente no ha dicho que los derechos del código que daba en 1938 con sus reformas, etcétera, no va a estar vigente. Dijo que los que se quieran acoger a ese código, eso seguirá, pero para los nuevos que quisieran un nuevo código, podría haber allí casi un trabajo a la carta, o coge el uno o coge el otro. Eso lo hizo Colombia, por ejemplo, durante muchos años, y eso funcionó. Entonces, el tema, Miguel, es que el presidente no va a hacer lo que vino a hacer, no podrá hacer. El presidente de la República, este rato en el país, está dedicado a tratar de salvar la institucionalidad, y está ocupado en gran parte en eso, y en eso está el gobierno. Por eso hay necesidad de entender que aquí hay dos realidades, una que depende, y por supuesto que tenemos que ser legalistas como país, y por supuesto que tenemos que respetar la ley y la Constitución, cosa que acaban de violar esos que quieren violar ahora el CPC dando las amnistías.
Ahí está la traducción. ¿Respetaron la Constitución en las amnistías, Miguel? No, la respetaron. Entonces estamos hablando de gente que no le interesa la legalidad y que está produciendo hechos políticos. De eso estamos hablando. Entonces, claro, en este momento lo que hay es una realidad política y me parece que la decisión en este momento, por la urgencia, no digo que detrás de las decisiones políticas no tenga que haber legalidad. Estoy diciendo que la gente, los interlocutores en este momento, de la gente que estamos preocupados por lo que está ocurriendo, esos interlocutores son gente que no les importa la legalidad y tampoco les importa torcer el cuello a las cosas para producir hechos políticos que beneficien sus intereses. José, entonces el camino podría ser frente a esta avalancha de acciones ilegales, inconstitucionales desde la mayoría de la Asamblea, muerte cruzada, pero con reformas, porque caso contrario vamos a volver a lo mismo, un Congreso parecido, a hacer lo mismo. El presidente de la República algunas veces había evocado la posibilidad de hacer una consulta popular, Miguel, eso no es nuevo. Lo que dijo César Ron, yéndose de la Asamblea, que había que hacer reformas con la muerte cruzada, pues está solamente uniendo las dos partes de lo que podría suceder en este momento. Porque la pregunta ahí también, ¿no? Muy respetuosamente, muy cariñosamente, por supuesto, con Marcelo, por ejemplo, es decir, no es la salida a la muerte cruzada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando estamos viendo que los señores están presionando, ayer lo hicieron, rodeando a Villavicencio y a los otros para presionarlos, retiren los juicios. ¿Y qué ocurre? Pues que el único juicio que quedaría válido sería el juicio contra los cuatro del Consejo. Eso, Miguel, ¿tomaría cuánto? A la premura que ellos van y con las cosas que están haciendo, incluso en vez de 40 días o 45 podría tomar un mes, ¿no? Y en ese mes van a producir los hechos. Se cogen el CPC, se cogen y empiezan a nombrar otro, ¿cómo se llama? Otro contralor, por ejemplo, que es una de las cosas que más les interesa. Entonces me parece que esto es una carrera, mira, esto es una carrera contrarreloj que el país no necesita. Aquí no estamos hablando de qué es ideal o qué podemos hacer. Esto no es una discusión en un salón después de comer tomando café. Esto no es así. Estamos hablando de que hay gente en el país que durante 10 años violó la ley, hizo lo que quiso, robó, y que esa gente quiere volver por la ventana, por la puerta de adelante o por la puerta de atrás o por el techo, por donde puedan volver. Y que en ese contexto, lamentablemente, ninguna salida, Miguel, es ideal y todas las salidas son dramáticas para el país. Eso hay que tener conciencia, pero hay que tener una salida. Y por supuesto que la muerte cruzada es arriesgada, crea incertidumbre, pone en suspenso muchas cosas, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿tenemos estabilidad este rato? ¿El país tiene respuestas para el empleo este rato? ¿El país tiene respuestas para el narcotráfico, para la delincuencia, para la inseguridad? ¿El país tiene respuestas este rato para atraer inversión? ¿El país es seguro jurídicamente este rato? ¿Cuál es la imagen que está dando el país? Pues no, Miguel, toda la respuesta de todo eso es no. Y si es no, pues no podemos quedarnos con las manos cruzadas como país diciendo que el presidente resuelva. El presidente tampoco puede resolver porque está igual que nosotros mirando la circunstancia en la cual un grupo un grupo que suma alrededor de 23, 48 y 7, vamos a ponerle, pero suma más de 70 votos. Y con lo que ya pasó, Miguel, fíjate que estamos en momento electoral. Entonces no se entiende que, por ejemplo, para la ley, ¿no es cierto?, para mirar qué recursos iba a haber para financiar la ley orgánica de educación intercultural, ¿no?, que son 4,000 millones. Cualquiera piensa que los asambleístas iban a decir, pero claro, no hay plata suficiente. No, dicen lo que sea. Y hubo para eso más de 100 votos, Miguel. Entonces la irracionalidad no está solamente del lado del correísmo, del nepotismo y de los
y de los amigos de ISA en la Asamblea Nacional. La irracionalidad es un tema que está recorriendo muchas otras bancadas, claro, y que con los cálculos que se vienen por las elecciones del 2023, pues fíjate lo que hicieron. Votaron los recursos, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué, Miguel? Diciendo, bueno, claro, que venga plata del petróleo. Sí. ¿Acaso que el petróleo es un recurso sostenible en este momento? Con 113 votos, y ahí estuvo incluso la izquierda democrática. Doctor Marcelo Melo, la salida política enmarcada en lo legal y lo constitucional, ¿cuál sería en medio de este apremio? Porque no hay salidas. Bien, es muy importante la reflexión que nos hace José. Con el agravante que por lo pronto no se lo puede dimensionar, el problema de la guerra en este momento en Europa va a determinar o está determinando desde ya que en el caso ecuatoriano los problemas económicos van a ser mucho más graves, y desde luego si es que hay esta resistencia que muy bien apunta José a que se hagan las reformas básicas que el país necesita en materia laboral, en materia económica, en materia fiscal, con la monstruosa irresponsabilidad de la Asamblea respecto a no mirar a fondo ninguno de los problemas. Yo creo que lo perfecto, sobre todo por lo que se puede venir económicamente en el país, sería una combinación de las dos posibilidades. A ver, el presidente de la República puede disponer que el Consejo Nacional Electoral convoque a consultas sobre asuntos que estime convenientes. Detengámonos en este tema de la Constitución, que está en el artículo 104, sobre los asuntos que estime convenientes. Desde luego, en todos los casos, se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. La combinación, ese artículo, en la circunstancia política, económica, histórica que vive el país, porque ya diría se agotan. Doctor Melo, sería consulta popular. ¿Y qué hacer con esta asamblea, con esta mayoría, este momento? Bueno, un ratito. El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la presidenta o presidente en este caso, convocará en el plazo de 15 días al referéndum, consulta popular, etcétera. Debería efectuarse en los siguientes 60 días. Yo diría que combinando con una gran fuerza moral que en este momento el presidente puede esgrimir en esta decisión, que aquí tendría que jugarse históricamente un papel trascendental la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, como bien decía Gustavo, pues tiene que actuar, alguna vez históricamente tiene que asumir una nueva responsabilidad. Claro, doctor Melo, pero esos 70 días tomaría tiempo, y mientras tanto ya se toman el Consejo de Participación Ciudadana, cambian autoridades. No, a eso voy. Y paralelamente se plantea la posibilidad de la muerte cruzada. Ya. De tal manera que los señores asambleístas saben que el momento en que no se atienda por parte de la Corte Constitucional esta consulta, Miguel, en esta consulta se puede pedir muchísimas cosas. En esa consulta se puede pedir muchísimas cosas. Se puede pedir, por ejemplo, que no se permita
la intromisión de la Asamblea Nacional en temas tales y cuales, que no se permita el que se puede pedir, por ejemplo, que todas las atribuciones incumplidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque están incumplidas, están con un déficit monstruoso. En vista de ese incumplimiento, los funcionarios sigan prorrogados hasta que se organice un concurso con la participación X. Oye, se pueden pedir muchas cosas de una consulta. Ya, es decir, consulta acompañada de muerte cruzada. Lo cierto es que no puede seguir esa asamblea y la muerte a lo mejor debería venir el momento que quieran ir al juicio político y tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Bien, seguiremos hablando de esto, muy ilustrativo, a los juristas, doctor Gustavo Medina, ex procurador del Estado, al ex contralor, doctor Marcelo Melo, y al periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, José Hernández. Gracias por ilustrarnos y seguir abriendo los ojos. Tan importante para este país, no podemos despreocuparnos de la situación política. Muchas gracias, muy buen día a ustedes. Gracias, Miguel, gracias a todos. Muy amables. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y volvemos con el señor gerente general de la empresa de agua potable y alcantarillado, el ingeniero Otón Ceballos, temas de interés. Vamos a hablar los contratos, la terminación unilateral con Inmo Solución, con GEINCO Solución, los programas de agua potable y alcantarillado en Quito, la planta de tratamiento Palomillo y otros temas de interés en la ciudad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo